Bueno, a todos los asistentes, un cordial saludo. Mi nombre es Iván Vargas. Actualmente soy joven investigador en la Universidad de Barcelona y estoy finalizando mis estudios a nivel de doctorado allí mismo y actualmente también desarrollo un segundo programa de doctorado en la Universidad de Palermo. Vengo trabajando con el profesor Camilo Escobar, bueno, desde hace ya varios años. Estoy muy contento por la invitación. Quiero extenderle un cordial saludo. Y bueno, hoy el tema que me corresponde abordar es el derecho preventivo en la gestión de derechos de autor en medios digitales. Para ello, en primer lugar, me voy a permitir eh, plantear cuál va a ser la agenda a desarrollar el día de hoy. En primer lugar, nos detendremos en las generalidades del régimen del derecho de autor. Abordaremos cuál es el objeto de protección, quiénes son los sujetos, bueno, cuánto es el tiempo de duración, el ámbito espacial de protección, cómo funciona en la práctica dicho régimen, para posteriormente ya detenernos en lo que es la gestión de derechos de autor en medios digitales. Pues si bien quisiera extenderme en este punto en mecanismos como las licencias multi, que denominan aquí en Europa, no sería del todo correcto, pues aún es un tema que se está discutiendo y se está adaptando. Entiendo que esta conferencia lo que pretende es tener un acercamiento a los digamos, asistentes sobre cómo operaría en Colombia. Entonces me detendré en otros sistemas de gestión y autogestión, obviamente partiendo por los sistemas de gestión colectiva y aterrizándolo en todo caso a la gestión en medios digitales. Aquí, por ejemplo, me detendré en sistemas de autogestión y gestión tales como Coloruris, Creative Commons, aire acondicional, Zero, o las clásicas licencias GPL de GNU. En tercer lugar, abordaré un panorama sobre las perspectivas del derecho de autor en el ámbito digital, hacia dónde va, qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en el panorama de Internet, el panorama de los medios digitales, con la posibilidad de acceso casi que inmediato que tienen los usuarios a los contenidos y cómo ello ha estado cambiando muchas industrias, cómo ello ha estado cerrando, si así se quiere, muchos modelos de negocio dentro de la industria cultural. Bueno, cuando hablo de múltiples industrias me refiero a la industria musical, a la industria cinematográfica, incluso también a la industria literaria. Entonces, como todo este panorama ha estado cambiando y ha llevado a que muchos negocios hayan tenido que adaptarse y sobrevivir, o en caso contrario, pues desaparecer, como lo hemos visto. Pero claro, esto también no solamente ha llevado a estos replanteamientos dentro de los modelos de negocio, sino que ha llevado también a la creación de herramientas que para algunos pueden llegar a ser perversas, para otros herramientas que dan garantías a los titulares de derechos de autor sobre los derechos que se están en estos momentos moviendo y circulando en la red. Para estos efectos, pues me detendré en una tendencia, que es la tendencia que actualmente está marcando pauta, que es el modelo FINDE, un modelo que se implementó desde la Ley de Economía Sostenible aquí en España y que ha pretendido desplegarse en otros países como Perú, como Chile, como México o como Colombia, a través de un compromiso que se adquirió hace unos años con los tratados de libre comercio, concretamente con el Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos, para implementar un sistema de reporte de contenidos presuntamente infractores en línea, pero que bueno, digamos a la larga ello trae más inconvenientes que ventajas. Aquí también me permitiré, además de plantear este esquema, este sistema que se está ahorita impulsando y que es una tendencia también de ver otras posibles opciones y alternativas que en este ámbito también se vienen desarrollando, como la evidencia de los tres strikes, que es un modelo que de alguna u otra manera razonablemente busca que estos contenidos que se encuentran en la red dejen de circular allí y bueno, que se haga de manera voluntaria antes de que los proveedores de servicios de internet intervengan o de manera previa a su intervención, pero en todo caso respetando unos derechos y unas garantías fundamentales.
que a nosotros como ciudadanos nos atañen en Internet. Y ya en cuarto lugar, procederé a resolver, si las hubiese, preguntas y bueno, intentaremos construir colectivamente conocimiento a partir de posibles escenarios si así lo surgiesen por parte de los asistentes. Entonces, para empezar, hablando del régimen de derechos de autor y de sus generalidades, hay que hacer una primera aclaración. Cuando nosotros hablamos de propiedad intelectual, en rasgos generales, desde una concepción clásica, solemos hablar de dos regímenes, si se quiere, el régimen de derechos de autor y derechos conexos por una parte, y el régimen de propiedad industrial por otra parte, que abarca marcas, patentes, bueno, signos distintivos, nuevas creaciones, dentro de las cuales encontramos las patentes de invención, patentes modelos de utilidad, diseños industriales, etc. Es una concepción clásica. Con los cambios que nosotros hemos visto en las últimas décadas, y según lo vamos a ver a lo largo de este webinario, no solamente el régimen de derecho de autor ha tenido que adaptarse, sino en general el régimen de propiedad intelectual, visto así desde la labor que viene desempeñando la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual desde sus inicios, ha también tenido que replantear y reestructurar este régimen, que abarca los derechos de autor. Entonces, hoy por hoy ya no es del todo correcto decir que la propiedad intelectual abarca derechos de autor por una parte y por otra parte propiedad industrial. Este es un régimen que ha crecido. Cuando hablamos de propiedad intelectual en general, tenemos que hacer una distinción entre estos derechos de autor que hoy por hoy tienen que ajustarse a una nueva realidad en medios digitales. Por otra parte, cuando continuamos hablando de propiedad industrial, hablamos de estas nuevas creaciones, pero tenemos que incluir otras categorías que incluso empiezan a operar por aparte, como las obtenciones vegetales, como por ejemplo los circuitos integrados, como por ejemplo los datos, la protección de datos de exclusividad de investigaciones clínicas, que el API también viene a desarrollarlo como un nuevo derecho de propiedad intelectual. Entonces, en general estamos hablando de un régimen tan amplio que busca responder a múltiples necesidades, pero que en su conjunto lo que busca es proteger cualquier tipo de creación que proviene del ingenio humano. Y es allí donde los derechos de autor, como una primera categoría, pedagógicamente hablando, dentro de la propiedad intelectual, busca proteger a través de, digamos, un único régimen. En este caso, estamos hablando de las obras que son producto de este ingenio humano. Obras que, como lo veremos más adelante, pues digamos, pueden ser concebidas desde el tipo de creación de las mismas. De momento nos basta con señalar que se protegen las obras, que estas obras son producto del ingenio humano y que tanto autores como titulares, ya veremos cuál es la distinción entre uno y otro, merecen tener no solamente cierto reconocimiento sobre la calidad que ellos tienen como autor titular, concretamente en este caso el autor, si así lo situásemos dentro de un escenario en donde se le debe reconocer la paternidad de lo mismo, sino también, y ya hablaremos de derecho de paternidad, sino también de la explotación económica. Vemos que es como la otra gran diferenciación que se hace en este caso. Y por un plazo de tiempo determinado, también dependiendo del tipo de derecho. Aquí a este punto, bueno, cabe hacer una primera diferenciación, y es que los derechos de autor se dividen en derechos morales y en derechos patrimoniales, de acuerdo a las necesidades que se busca y que es lo que se quiere proteger. Decimos también que los derechos de autor recaen sobre todas las creaciones de tipo literario, musical, artístico, científico, que son susceptibles de ser fijadas en cualquier soporte, tanto tangible o intangible. Esto es importante, porque es uno de los requisitos para que una obra sea protegida por derechos de autor, que sean susceptibles de ser fijadas en un soporte. Esto es importantísimo. La finalidad es que luego puedan reproducirse y que cualquiera pueda acceder a las mismas de una manera libre una vez el tiempo de protección de los derechos patrimoniales de autor expira. Ya nos detendremos también en ese punto. Ahorita solamente quiero plantear un pequeño abrebocas sobre este régimen. Entonces estamos hablando aquí de obras que son productos del ingenio humano. Primera característica, tienen que provenir de ese espíritu, de esa creación que tenemos nosotros los seres humanos y que somos capaces de plasmar en determinados soportes. Entonces acá empecemos a hablar de algunos ejemplos de soportes.
Aquí pues tenemos un pequeño esbozo, un bosquejo que pues, lo desarrolla la Dirección Nacional de Derecho de Autor cuando en sus sesiones busca ahondar más sobre qué tipos de obras se protegen por el derecho de autor. Entonces tenemos en primer lugar a las obras literarias, pensemos aquí en libros, en revistas, en catálogos, cuando estos catálogos se acompañan incluso con imágenes. Encontramos las obras musicales, dentro de los cuales estamos hablando de canciones que pueden a su vez ser compuestas por las letras, por las melodías o por la interpretación. Cuando ya hablamos de interpretación también estamos hablando de un derecho de autor sui generis que de hecho se reconoce como derecho conex, pero que también hace parte de una única obra, pero que puede ser protegido por separado, junto con la letra o más bien al mismo tiempo que la letra o que la melodía. También hablamos de obras entonces cuando nos referimos a representaciones teatrales, obras dramáticas, bueno, danzas, obras pictóricas o dibujo, esculturas, caricaturas, historietas, obras arquitectónicas. Estas obras también se protegen por el derecho de autor. Obras cinematográficas y demás obras audiovisuales, los programas de radio y televisión, programas de cómputo. Entonces aquí estamos hablando del software. Nosotros hablamos del software en estos momentos, tenemos que ser rigurosos y hablar de una obra, que si ven ahorita una tendencia que busca sacar el software de este régimen de derechos de autor y llevarlo al terreno de la patente, pues ya en algunos países se está llevando a cabo la discusión sobre si debería protegerse o no el software por esta vía. Pues bueno, aclarar que en estos momentos en Colombia se protege como una obra, pero muy seguramente la tendencia vaya a llevarlo a otro ámbito. Pero bueno, de momento lo incluimos aquí. Hablamos también de obras fotográficas, obras de arte aplicado que incluyan el diseño gráfico textil, las compilaciones, las colecciones de las obras, enciclopedias, antologías, etc. Y en general, las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas, también aquí se incluyen. O sea, estamos hablando de un amplio espectro de creaciones que logran ser plasmadas en un soporte. ¿Cuándo se constituye el derecho de autor entonces en estas obras? ¿En qué momento empiezan a protegerse? Hay que aclarar que el derecho de autor no exige formalidades, a diferencia, por ejemplo, de los signos distintivos como las marcas o de las nuevas creaciones como las patentes de invención. Para que se pueda proteger una patente de invención mediante el régimen de propiedad intelectual, en rasgos generales, es necesario un registro. Y este es un registro constitutivo de derechos. O sea, en la medida en la cual yo registro una patente, soy el titular. En la medida en la cual yo registro una marca, soy el titular de la marca. Con el derecho de autor no ocurre así. Cuando hablamos de una obra que es susceptible de ser protegida por el régimen de derecho de autor, lo único que tenemos que tener claro es que el periodo de protección empieza a partir del momento de su creación. Que si bien existe un registro, ese registro es un registro meramente declarativo de derechos. Es un trámite que se lleva a cabo de manera gratuita ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y que incluso se puede llevar por medios digitales. Directamente en la página web de la Dirección Nacional de Derechos de Autor uno puede realizar allí el registro, adjunta el respectivo formato de la obra, el soporte, por ejemplo, si es un PDF, si es una imagen en formato JPG o lo que fuese, y dentro de un plazo determinado por la dirección de registro, la división de registro, pues se otorga o se deniega dicho registro declarativo de derechos. Como bien dice el nombre, es un registro declarativo. Declarativo, pues el presunto autor declara que fue el encargado de crear dicha obra. Esto tiene efectos prácticos si, por ejemplo, un tercero llegase a utilizar indebidamente la obra o se estuviese lucrando en la misma económicamente. En ese caso, si se iniciara un proceso, esta declaración va a servir como una prueba, como un indicio, que le va a permitir al juez determinar quién es el titular o quién es la titularidad del mismo. Porque en estos casos lo que suele suceder es que dos o más personas pueden llegar a atribuirse la titularidad o la autoría de una obra. A este punto va a ser entonces la precisión de quién es el autor y quién es titular, visto desde la óptica de la protección de los derechos de autor. Autor en principio es todo aquel ser humano, todo aquel individuo que lleva a cabo la creación. También en el momento en que lleva a cabo la creación, adquiere la categoría de titular de derechos de autor. Entonces, autor es la primera que por primera vez escribe un libro y también es titular. Pero,
Cuando ya nosotros empezamos a hablar de cesiones de derechos de autor, o de transferencia o de licenciamiento de cualquier otro tipo de transmisión de derechos patrimoniales, no derechos morales, quien adquiere los derechos pasa a ser denominado titular. También es titular una persona jurídica que contrata a un autor para que lleve a cabo una obra. Titular pues tiene una serie de derechos que puede ejercer. En principio hablamos de derechos patrimoniales, mientras que el autor va a conservar perpetuamente unos derechos morales sobre la obra. Insisto, puede haber esta doble condición en cualquier obra. En cualquier obra hay esta doble condición, autor y titular. Insisto, autor es aquella persona que por primera vez desarrolla o lleva a cabo crea, valga la redundancia, una obra, crea una creación, pero también es titular. No obstante, la titularidad se transfiere, o sea, titular también puede ser aquel que lo adquiere por las vías legales establecidas para tal fin. Entonces, el derecho de autor se constituye en el momento en el cual el autor crea la obra. Es un derecho que, insisto, retomando lo que veníamos desarrollando acá, no requiere ningún tipo de formalidad para constituirlo, tampoco obviamente para ejercerlo. No obstante, la recomendación, una primera recomendación que nosotros hacemos desde el ámbito del derecho preventivo es registrarlo, que para ello existen diferentes vías, insisto, tanto se puede hacer presencialmente en la Dirección Nacional del Derecho de Autor como por medios electrónicos, directamente en la página web de la dirección. Es importante este registro a efectos de constituir una evidencia, una presunción de que se es autor y titular en el momento de realizar el registro. Esto va a prevenir futuros dolores de cabeza, en el caso de aquellos que decían no protegerlo, por no hacer este registro declarativo, quiero decir. En última, se trata de una valiosa herramienta para hacer efectiva la protección que el ordenamiento jurídico le confiere al autor. Cuando entonces hablamos nosotros de obras, tenemos que decir que no todas las obras son susceptibles de ser protegidas por la vía del derecho de autor. Claramente, un signo distintivo, bueno, puede también tener esa doble connotación de protección. Si yo diseño un logo para una empresa, claramente en el momento en que termino de diseñar ese logo se protege por derecho de autor. Si lo quiero registrar como marca, pues se va a constituir un derecho sobre el logo como marca. No obstante, es importante aclarar que la connotación de obra seguirá existiendo durante el tiempo de duración que se prevea en cada ordenamiento jurídico. O sea, que un logo tanto puede ser obra, susceptible de ser protegida por derecho de autor, como signo distintivo susceptible de ser protegido como marca. No obstante, hay obras que no llegan a ser protegidas por este régimen. Estamos hablando de las ideas, entonces una idea no puede ser protegida por derecho de autor. Pensemos nosotros en el caso de Relatos de un náufrago. Relatos de un náufrago fue una obra que escribió Gabriel García Márquez a partir de los relatos que un náufrago, que un miembro de las Fuerzas Armadas le había narrado y que en su momento se publicaban mediante columnas en el diario El Espectador. Inicialmente habían contratado a Gabriel García Márquez para que llevase a cabo la prosa, la escritura de dichas narraciones, de dichos relatos. Lo escribía muy a su manera. Tuvo tanto éxito que en algún momento le ofrecieron publicarlos a Gabriel García Márquez, publicar todas esas series de relatos que eran publicados en este diario en un libro. Años después, el náufrago, quien le relataba esas historias, demanda a Gabriel García Márquez y le dice: oiga, si esos relatos son míos, ¿usted por qué acaba de firmar un contrato para publicarlo como libro? Yo quiero tener iguales o mejores derechos que usted para hacerlo. El caso pues se resolvió en la justicia colombiana y al final le dieron la razón a nuestro Nobel, porque lo que se protegen realmente son las ideas, no son las ideas, lo que se protege es la materialización de las ideas, la forma en cómo se plasman estas ideas. Entonces pensemos también en este webinario. Yo puedo estar en esos momentos impartiéndolo, pero quien va tomando apuntes del mismo lo va haciendo a partir de lo que yo lo voy contando, pero a su propia manera, imprimiéndole su originalidad. Aquí hablamos de la originalidad como otro requisito de la obra para ser susceptible de protección por el régimen de derecho de autor. Se protegen las obras que son originales, no las copias.
Entonces, cada persona puede llegar a tener su interpretación o puede desarrollar una obra de manera autónoma, independiente, incluso basándose en otra, pero imprimiéndole su propio ingenio, y eso es lo que se protege. Entonces decimos que las ideas no se protegen, lo que se protege es la forma en cómo se plasman dichas ideas, la forma en la que se materializan y luego, o más bien, luego se logran plasmar en un soporte. Tampoco se protegen los procedimientos, los métodos de operación o los conceptos matemáticos en sí. Bueno, eso está establecido en el Acuerdo API, el artículo 9, del cual Colombia hace parte. Simplemente son una serie de excepciones de protección por esta vía. Es lo que no se protegería. Sí se puede proteger, en cambio, si decimos que no se protege un concepto matemático, sí un libro de matemáticas, la forma en como el autor matemático va a plasmar en un libro determinadas fórmulas, con determinado orden, eso sí que se puede llegar a proteger, pero no la fórmula matemática per se. Entonces hay que hacer aquí la aclaración. Cuando hablamos nosotros del ámbito espacial de protección del derecho de autor, decimos que cualquier obra que se crea en Colombia queda protegida automáticamente en todos los países que suscribieron en el año 86 y posteriormente el Convenio de Berna. Automáticamente se protege. Se protege atendiendo a las formalidades, a la situación especial, quiero decir, de cada país en concreto. Yo en estos momentos estoy transcribiendo con mi propia prosa los apuntes de este webinar y pues esos apuntes en el momento en que los estoy plasmando en un soporte, llámese mi cuaderno de apuntes, llámese una hoja en Microsoft Word, se está protegiendo automáticamente tanto en Colombia como en Estados Unidos, como en Canadá, como en España, como en Italia, en cualquier parte, automáticamente. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, esto ya depende de cada país. Cada país tiene su propio tiempo de duración, siempre partiendo de un mínimo. Ese mínimo a nosotros justamente nos lo da el Convenio de Berna. Ese mínimo no puede ser menor a 50 años, que valga nuevamente la redundancia. No puede ser menor ese mínimo a 50 años. O sea, ninguna obra que se crea se va a proteger por menos de 50 años. Y a partir de ahí, el tiempo de duración que cada sistema normativo establezca. En el caso de Colombia, son 80 años después de la muerte del autor. Entonces, allí, según el artículo 21 de la Ley 23, que es nuestro Estatuto de Derechos de Autor en Colombia, junto con la decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones, el tiempo de protección de los derechos patrimoniales de autor o patrimoniales, derechos que le asisten al titular o al autor inicialmente, los derechos de explotación económica, no los derechos morales, que son derechos, como lo veremos más adelante, son derechos inalienables, inembargables, imprescriptibles y tienen una duración perpetua. Aquí hablo de los derechos patrimoniales. Estos derechos tienen una duración de la vida del autor más 80 años después de su muerte. Si se tratase de una persona jurídica, ese plazo de protección tampoco puede ser inferior a los 50 años que establece el Convenio de Berna y que se cuentan a partir del momento de realización y divulgación de la obra. Esto suele operar en los casos en los cuales, por ejemplo, se contrata una obra por encargo. Si, por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia me contrata a mí para que escriba un libro, ciertamente yo voy a ser el autor, y esa es una condición que tendré perpetuamente, pero no el titular, que hay un contrato de por medio, un contrato de obra. Entonces son 50 años que se cuentan a partir de ese momento. Claro, o sea, hay unas formalidades, como por ejemplo el artículo 183 de la ley 23, establece que para que un contrato pueda, para que una obra pueda cederse, bueno, tiene que mediar antes un registro ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Pero bueno, ya son casos concretos. Muchas empresas tienen suplido ese requisito de manera automática. Se hace una sesión automática y bueno, el mismo día se puede hacer el registro de dicha sesión ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Pero también pensemos en otros casos en los cuales el autor, luego de ejercer la titularidad de su obra durante un periodo de 5 a 10 años, decide cederla, por ejemplo, a una editorial, para que la explote. Bueno, en ese momento cambia la configuración temporal de la protección. Van a ser 50 años. Y en todo caso, esos 50 años que se cuenten a partir de la transferencia, de la cesión de los derechos de autor, no pueden superar los 80 años iniciales, luego de la muerte de la vida del autor. Porque, bueno, se podrían dar casos en los cuales alguien aprovechase esta laguna, pero digamos, para esos efectos siempre también se habla de topes. Siempre nosotros vamos a hablar de un mínimo, un tope mínimo, son 50 años, que es el que establece el Convenio de Berna y aplica para todo país,
o en el caso de Colombia, tope máximo de 80 años después de la muerte del autor. Ya hay países como Estados Unidos en los cuales este periodo de protección es claramente superior. Hay una crítica que en estos momentos se realiza allí, y es que, bueno, ¿por qué tienen los tiempos de protección tan altos? Estamos casi hablando de 100 años en Estados Unidos. Pero tal parece que la respuesta recae en el vencimiento de los derechos patrimoniales a favor, o bajo la titularidad más bien, de Walt Disney Company. En el momento en que esos derechos iban a parecer un gran lobby, una presión en el Congreso para que estos tiempos aumentaran, aumentándose por ende la protección de estos derechos de autor sobre algunas de las obras de esta compañía. Entonces aquí viene una primera crítica al régimen de derechos de autor, y es que muchas veces no va a responder a favor de los intereses como tal del autor o de la sociedad. Es que los derechos de autor también tienen un fin social, sino a los intereses de esa denominada gran industria. De manera de paréntesis digo que tienen un fin social, porque luego de que expiran estos derechos patrimoniales de autor, luego de que expira este tiempo de protección, la obra pasa al dominio público. Cuando una obra pasa al dominio público, cualquier persona, sin necesidad de solicitar la autorización del titular, puede reproducirla, divulgarla, comunicarla públicamente. Es importante porque hoy por hoy yo puedo, si quiero, en la sala de mi casa, montar una imprenta y ponerme a reproducir el Quijote de la Mancha y salir el día de mañana a venderlo a la calle. Nadie me va a poder decir que estoy infringiendo derechos de autor, porque ya esta es una obra que está al dominio público. Lo mismo no podría hacer con 100 años de soledad, por ejemplo, que es una obra que, bueno, tengo entendido aún, está bajo la titularidad de los causavientes de Gabriel García Márquez. El dominio público, no obstante, lo que va a permitir es que el conocimiento fluya, que el conocimiento esté al acceso de toda la humanidad y que podamos seguir por ende construyendo entre todos conocimientos. Entonces, pasado este tiempo de protección, ahora queda en el dominio público. Ese es el fin social que persiguen los derechos de autor, de la misma manera como en el régimen de patentes, luego de que expiran los derechos, una invención pasa, o la fórmula pasa a estar disponible para todos con la finalidad que se pueda utilizar, se pueda mejorar, o en el caso de los medicamentos, esa fórmula permita crear versiones genéricas de los mismos, permitiendo por ende que cualquier persona pueda acceder a los mismos, no pagando los elevados costes que en un principio establecen los titulares de los derechos sobre esa patente. Entonces siempre aquí hablamos nosotros de un fin social. Y cuando hago la crítica sobre el régimen norteamericano, lo que planteo es eso, que muchas veces extiende la duración de protección de los derechos de autor, contraviniendo ese interés general y favoreciendo el interés de una industria. Bueno, aquí retomando brevemente lo que ya nosotros habíamos desarrollado sobre qué son derechos morales y derechos patrimoniales, o más bien cuál era la categoría que en un principio tenían autores y titulares, voy a proceder a desarrollarlos. Entonces, lo primero que decimos, las facultades que concede el régimen de derecho de autor, tanto autores como a titulares, hacen que esta clasificación de derechos morales y derechos patrimoniales resulte más que necesaria. En tanto, el régimen de derecho de autor como tal va a conceder en términos generales derechos similares a la propiedad material sobre los bienes. Cuando nosotros estamos hablando de derechos intelectuales, estamos situándonos en la misma categoría de los derechos sobre bienes tangibles. Se reconoce de igual manera una propiedad. Se pueden transferir bajo las mismas vías. Por ejemplo, una compraventa. Por ejemplo, se pueden incluso embargar, por citar algunos ejemplos. También, por otra parte, también este régimen de derecho de autor va a reconocer la existencia de unos derechos personalísimos, unos derechos personales que le son inherentes al autor. Estos son los denominados derechos morales. Son derechos que, dado su carácter personal, le van a otorgar a los autores unas facultades especiales y con una vocación de perpetuidad, inalienabilidad, inembargabilidad e irrenunciabilidad. Son derechos que van a permanecer perpetuamente. Volviendo al caso del Quijote, una cosa es que yo me pueda dedicar a vender ejemplares del Quijote de la Mancha en la calle, pero otra cosa distinta sería decir que yo soy el autor del Quijote de la Mancha, o vender esos ejemplares tachando el nombre de Miguel de Cervantes Saavedra y poniendo a cambio mi nombre. Eso sí que no lo puedo hacer. Eso es un derecho moral, un derecho de paternidad, o derecho que le asiste al autor de que se le reconozca siempre
su calidad dentro de una obra es un derecho que es inalienable, que es inembargable, que es irrenunciable y que es perpetuo. Por otra parte, los derechos patrimoniales, los derechos de explotación económica, son facultades que le permiten inicialmente al autor, pero en general le permiten al titular beneficiarse económicamente de la obra por un periodo que previamente ha sido determinado por la ley, un periodo que nosotros acabamos de verlo dentro de los casos concretos a los que nos referíamos. Me estoy aquí remitiendo a una definición tanto de derechos morales como de derechos patrimoniales que hace Secol, que me parece una definición más que acertada, pero que además me va a permitir ahorita enlazar con el tema de las limitaciones y excepciones. Entonces, basándome en la definición que hace Secol, decimos que por virtud de los derechos morales, los autores van a disponer de la facultad para decidir sobre la divulgación de la obra o su modificación, el derecho a reclamar en todo tiempo su paternidad. Entonces aquí ya nosotros estamos hablando de un primer derecho moral, el derecho de paternidad, y es la facultad para reclamar que cualquiera le reconozca, cualquier tercero le reconozca al autor su calidad de autor dentro de la obra. Acabamos de anunciarlo hecho hace un momento. En especial para que siempre se mencione o se indique su nombre en cualquier utilización que se haga de ella, y aún para ocultarlo totalmente, el anónimo, o para ocultarlo bajo un seudónimo. Aquí ya estamos hablando de obras bajo anónimo o obras bajo seudónimo. Es un derecho que tiene cualquier autor. También se reconoce el derecho a oponerse a cualquier alteración o mutilación. Este es el denominado derecho moral de integridad, que desvirtúa la naturaleza de la obra, atente contra la honra del autor y a retirarla del caso del público previa indemnización. Entonces no es lo mismo parodiar una obra que denigrarla. Hay límites. Entonces la parodia muchas veces suele traer consigo límites importantes. No es lo mismo si yo tomo una imagen de la Mona Lisa y le pinto un bigote con la finalidad de hacerle un homenaje a Salvador Dalí, que yo, por ejemplo, hablo de un restaurante de comida rápida que recuerdo que lo hubo en algún momento y por la avenida Caracas, que se llama La Mona Guisa. Ciertamente la palabra guisa en Colombia es una palabra denigrante, y si a la Mona Guisa o la Mona Lisa la pintan de una manera poco adecuada, va a denigrar ciertamente esa obra de Leonardo da Vinci. Entonces, ahí hay un límite claramente que se establece entre parodia y denigración. En un principio la parodia es permitida, de hecho la parodia es una excepción que se hace dentro del régimen de derecho de autor para que cualquier tercero sin la autorización del titular modifique o altere una obra, pero no denigrándola. Es diferente si se denigra. Entonces, existe un derecho moral y es a oponerse a cualquier tipo de alteración, mutilación o denigración de la misma. Bueno, cuando de hecho hablamos nosotros de alteración o mutilación, estamos hablando que se puede cercenar la obra, simplemente alguien decide dividirla en varias partes. Si yo, por ejemplo, escribo un libro y el día de mañana, luego de que esta obra pase al dominio público, quiere separar un capítulo 1, 2, 3, porque le parecieron capítulos que a lo mejor daban para publicar un medio libro, y ya está en el dominio público, cosa que podría ser yo, bueno, no yo como autor, un causaviente. O en este caso, por ejemplo, en la UNESCO, si se tratase de una obra de interés general, puede llegar a oponerse para que dicha alteración o dicha mutilación se realice. Este es un derecho que en todo caso le va a asistir al autor, así este autor ya haya fallecido. Y bueno, continuamos. De igual manera, diversas legislaciones han involucrado otro conjunto de derechos morales, como derecho a la modificación de la obra, lo acabamos de desarrollar hace un momento, o el derecho de retracto de arrepentimiento. Siempre yo como autor voy a poder retractarme de que mi obra, si se publicó, permanezca disponible públicamente. Obviamente, una cosa es retractarme y otra cosa es que yo llegue a generar perjuicios. Si llegase yo a generar perjuicios, pues voy a tener que indemnizar dicho retracto. Si a mí la Universidad del Rosario me publicó un libro y el día de mañana digo, no, es que ya no quiero que ese libro esté publicado. A mí el centro editorial de la Universidad del Rosario no me va a poder decir, no, es que ya usted firmó un contrato con nosotros y no puede hacerlo. Claramente puede hacerlo. Es un derecho moral que no existe. Pero si en el momento en el cual la universidad empieza a retirar los ejemplares y genera algún perjuicio, pues debo resarcirlo, naturalmente. Pero no obstante, es importante tener claro que pues se tiene como autor ese derecho. Dentro de los derechos patrimoniales,
nosotros vamos a encontrar otra serie de categorías que le van a asistir al titular o al autor titular en un principio si este no ha cedido estos derechos. Son derechos que son independientes entre sí y en consecuencia una forma de utilización autorizada. No se extiende a otras formas de utilización no convenidas previamente. Entonces estamos hablando de una serie de derechos como, en primer lugar, derecho de reproducción. Y es que una obra se reproduzca por cualquier forma o procedimiento. Eso es, por ejemplo, sacar una fotocopia de un libro. Pues eso es sin el permiso del autor y sin que esto esté justificado, o el régimen de excepciones y limitaciones del derecho de autor, eso es un uso no permitido, es un derecho patrimonial que se estaría infringiendo. Permitir la comunicación al público por cualquier medio, derecho de comunicación pública. Entonces, por ejemplo, pensemos nosotros en el caso de un video que grabaron los compañeros de mi hijo y mi hijo en el colegio, en una representación de alguna novela conocida. Y si el día de mañana alguien quiere comunicarlo públicamente, pues no va a poder hacerlo, sin mi autorización previamente. Este es un derecho que también suele darse dentro de las actividades que desarrollan las sociedades de gestión colectiva. Por ejemplo, lo que hace Saico Simple, ellos se encargan de controlar la comunicación pública de las obras fonográficas en Colombia. De hecho, yo siempre suelo decirle a mis estudiantes que los funcionarios de Saico Simple tienen un trabajo fenomenal. A ellos les pagan para que se sienten cómodamente en unos sofás todo el día a ver televisión, a escuchar radio y a tomar atenta nota. Claro está, tienen que tomar atenta nota de las veces que se reproduce una canción en determinadas emisoras o en determinados programas musicales. En otros casos, otros funcionarios van a tener que estar viajando a pueblos, a ciudades, y se van a los bares y se sientan, y mientras se toman un par de cervezas van anotando cuántas veces se reproduce determinada canción. Obviamente este no es un sistema que es del todo preciso para luego determinar cómo se deben redistribuir las regalías que se generan por lo que Saico cobra, pero por lo menos sí permite aproximarse a qué tanto se está reproduciendo una determinada canción, por ejemplo de Shakira, por ejemplo de Carlos Vives, y qué tanto se le debería reconocer en términos de porcentaje. No será lo mismo un autor que un cantautor que no se conoce. Pues ya en esos casos ciertamente hay críticas que dicen que este sistema no es justo, pero es lo mejor que se tiene por ahora para determinar cuántas veces se comunica públicamente una obra. Entonces, esto es un derecho patrimonial. Otro derecho de distribución. Estamos hablando de distribución pública de ejemplares, de copias mediante venta, arrendamiento o alquiler. También incluso en algunos sistemas normativos habla de un derecho de arrendamiento, que en determinadas circunstancias, por ejemplo, opera en las obras cinematográficas. Ya simplemente estamos hablando de distribuir, de entregarle físicamente a otros o mediante cualquier otro medio el contenido de una obra. Es así de simple. Hablamos también de un derecho de importación. Estamos hablando de importación al territorio de cualquier país de copias hechas sin la autorización del titular. Entonces, debe mediar esa autorización para que ese derecho como tal pueda ejercerse. Y por último, el derecho de transformación. Hablamos nosotros de derecho de transformación de la obra en general cualquier tipo de alteración de la misma, tomando como referencia la obra originaria. Por ejemplo, la traducción, la adaptación, el arreglo son transformaciones que se incluyen dentro de este derecho. Decimos que los derechos patrimoniales, a diferencia de los no morales, pueden ser transferidos a título gratuito o oneroso a otras personas naturales o jurídicas. ¿Por qué? Porque los derechos morales, a diferencia de los derechos morales, estos son derechos que se pueden transferir, que no son derechos inalienables, por el contrario, son derechos que permiten ejercer este tipo de relaciones jurídicas entre particulares o entre particulares y personas jurídicas o entre personas jurídicas entre ellas mismas. Ok, aquí nuevamente a ustedes asistentes los invito a que por favor se fijen en la parte de abajo. Yo estoy citando acá quién es el autor, entonces a eso me refería con haber utilizado estos dos textos de Secolta. Miren cómo en ambos casos, yo, en principio alguien me diría, no, pero es que, Iván, usted está infringiendo un derecho patrimonial de autor porque está comunicando públicamente textos que no son suyos. Texto de Secolda y era un texto de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia. Me pueden preguntar, no, sí, los estoy infringiendo. En principio,
Pero vamos a ver en unos momentos que no los infrinjo del todo, que de hecho no los infrinjo, que si bien a primera vez se pudiese infringirlos, ya estoy haciendo un uso de reconocimiento del autor de el mismo. Estoy diciendo el texto anterior, ahora ese colda, ese texto le pertenece a la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia y lo estoy haciendo amparado en una excepción y limitación al derecho de autor. En la siguiente diapositiva, en las siguientes diapositivas voy a andar un poco más en esto y tratar de explicarles como una estrategia de derecho preventivo cómo es posible utilizar obras sin tener que recurrir al permiso del autor. No solamente bajo el régimen de excepciones y limitaciones, que en este caso lo estoy haciendo a través de la cita, sino a través de otros mecanismos y otros sistemas. Pero bueno, sin adelantarme. La traigo a colación otra diapositiva que en este caso es de autoría de la Universidad de Antioquia, de esa Rectoría de Docencia, de una exposición que se realizó en el año 2010 dentro de sus instalaciones en un programa de formación y capacitación para los docentes. Entonces, aquí en realidad se trata de un pequeño esquema sobre qué es lo que permiten cada uno de estos derechos. Tenemos en el lado izquierdo los derechos morales o derechos personales que tienen los autores. Derecho a paternidad, que es el derecho a que se le mencione, el derecho al reconocimiento citando al autor de la obra, o sea, siempre tiene que citarse. Y en el lado izquierdo, que obviamente esa diapositiva se queda corta, porque como lo acabamos de ver, hay otros derechos morales de autor. En el lado derecho encontramos otros derechos, como son derechos a prohibir o autorizar la copia de la reproducción, la comunicación pública, la distribución, la traducción, adaptación, arreglo, transformación, y en consecuencia, en ambos escenarios, el usuario o aquel que decida utilizar los derechos de autor debe en primer lugar respetar el lado izquierdo de reconocimiento citando al autor de la obra, o sea, respetar el derecho de paternidad, mencionando quién es el autor. Y en la columna derecha, respetando los derechos de explotación económica, los derechos patrimoniales, vemos que el usuario debe pagar o pedir permiso al autor o al titular para tanto copiarla, como exhibirla públicamente, como distribuirla, como modificarla. ¿En qué escenarios, si no se llegase a obtener la autorización expresa del autor, yo como usuario puedo, como lo acabo de hacer, como les acabo de explicar que lo acabo de hacer con esas tres últimas diapositivas, puedo saltarme esa autorización y disponer de los derechos patrimoniales de autor, bueno, en general los derechos de autor sobre una obra, en este caso son los textos que he citado. Bueno, hay unos casos que se establecen para tales efectos, casos puntuales. Me adelanto. Fines informativos, fines educativos, incluimos desde luego el derecho de la cita, el derecho de parodia, por ejemplo, son excepciones que a mí me corrigen y que me permiten utilizar legítimamente contenidos que no son míos. La manera de definición. Cuando hablamos de limitaciones y instrucciones al derecho de autor, hablamos de restricciones que se imponen, ¿quién? El titular, para el ejercicio de sus derechos patrimoniales de autor. Con la finalidad, ¿cuál es la finalidad de esas excepciones y limitaciones? Siempre lo he dicho, es el fin social que persigue el derecho de autor. En este caso, promover y garantizar el ejercicio de otros derechos de orden superior, como lo son la educación, la investigación, la información, entre otros. De allí que se permite en determinados casos la utilización de las obras sin la autorización de los autores titulares siempre que se ajusten los fines previstos dentro del régimen de excepciones y limitaciones. Esto en la actualidad se encuentra aún más estandarizado. El acuerdo ADPI vino a introducir una figura que se denomina los tres pasos, que son tres supuestos que de cumplirse permitirían entonces acogerse a estas excepciones y estas limitaciones al derecho de autor. Entonces aquí me estoy remitiendo al artículo 3, la denominada prueba de los tres pasos, la cual permitiría las excepciones siempre y cuando estas, primero, atendiesen a determinados casos y circunstancias especiales, como por ejemplo, una noticia que en estos momentos se está llevando a cabo y que CNN está transmitiendo, bueno, otros medios de comunicación como Reuters, como NBC, como Canal RCN, pueden perfectamente retransmitirla sin tener que solicitarle la autorización a CNN. Es un fin justificado e informativo que se permite como tal. En segundo lugar, que no atenten contra la explotación normal de la obra, pues, por ejemplo, se habla en estos casos de un uso no indebido para fines de aprovechamiento económico,
que no atentara directamente al autor al derecho que tiene, por ejemplo, de vender las copias. Entonces no es lo mismo si en el colegio de mi hijo, para un fin educativo, nosotros, por ejemplo, llegásemos a poner una canción de Juanes y bueno, en principio yo no afectaría la explotación normal de la obra de Juanes y nosotros estaríamos amparándonos en una limitación, en una sección. Otra cosa distinta es que nosotros llenásemos, por ejemplo, todo un teatro y empezásemos a cobrar por las entradas para reproducir una canción de Juanes. A lo mejor ahí ya se estaría tentando con la explotación normal de la obra y a lo mejor ahí ese uso no sería permitido. Y en tercer lugar, siempre y cuando no causase un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular. Uno habría de determinar qué se entiende por perjuicio injustificado. A ver, que a lo mejor sí, en el caso de Juanes, que yo llene un teatro, a lo mejor impida, pues que es poco probable, pero a lo mejor haga que no se vendan las entradas para el concierto que en esa misma ciudad va a tener lugar ese mismo día. Por ejemplo, habría que verlo, eso se determinaría caso por caso. Aquí terminaríamos nosotros nuestra primera parte sobre generalidades del derecho de autor. Acabamos de hablar del régimen de excepciones y limitaciones y ahora vamos a hablar sobre gestión y autogestión de los derechos de autor en medios digitales. Aquí nuevamente retomaremos este régimen de excepciones y limitaciones para hablar de cuáles son los mecanismos que tienen los usuarios para acceder a las obras sin tener que acudir a los autores para solicitarles un permiso expreso cuando los derechos patrimoniales estuviesen vigentes o como los autores podrían gestionar en medios digitales sus derechos para no tener que estar otorgando permiso por permiso a todos los usuarios que así se lo solicitaran. Entonces, antes de abordar este tema, quiero hacer unas pequeñas precisiones y reflexiones sobre cómo Internet está ahorita cambiando el escenario. Una pregunta general, ¿es necesario poner esta C? Entonces, muy seguramente se habrán fijado que esta C, la C del copyright, se encuentra presente en casi todas las obras. Entonces, compran un libro, muy seguramente en un libro van a encontrar una reseña que diga todos los derechos reservados, always reserved, acompañados de la gran C, la C del copyright. O lo encuentran en páginas web, o lo encuentran al final de algunas canciones, deciden poner al final de la melodía del video musical, la C, todos los derechos reservados. Una primera aclaración, esto no es necesario. Esto es una práctica que ya entró en desuso y ello no va a asegurar absolutamente nada. Ocurre que en la antigüedad el régimen anglosajón del copyright exigía que esta se tuviese que acompañar todas las obras que se publicaran o en caso contrario, estas pasaban al dominio público. Si yo acabo de escribir un libro y quería que se protegiese bajo el régimen del copyright anglosajón, el mismo régimen de derechos de autor nuestro, pero a lo anglosajón tiene claramente marcadas diferencias, pero que finalmente es el régimen de derechos de autor que los cobija a ellos. Si no tenía esta C, no se protegía, era así de simple, pasaba al dominio público. Entonces era como una manera de decirle a los autores, bueno, ustedes deciden si quieren que su obra pase al dominio público o que se proteja por derecho de autor. En la actualidad no funciona así, ni en el régimen anglosajón ni en nuestro régimen de derechos de autor. Este o no esté esa C, los derechos de autor se siguen protegiendo. Así de sencillo. Eso no influye en nada. Es una práctica que jurídicamente entró en desuso, pero pues que hoy en día la vemos en los diferentes sitios web, en diferentes libros. Digamos que nosotros al respecto decimos que la C no es necesaria. ¿Por qué? Porque las obras nacen protegidas por el régimen del derecho de autor desde el momento en que se crean. ¿Por qué todavía se usa? Bueno, no sé. Hay quienes dicen, o como lo solía decir el profesor Antequera Parigi, es un cliché que se utiliza. Pero no es necesario. Más bien, lo que a mí me permite esta C, a introducir esta C, y al decir que ya es una práctica que entra en desuso, es que Internet y las nuevas tecnologías vienen a imponer nuevas reglas de juego, tanto autores como titulares, que están haciendo que muchas de las prácticas habituales del derecho de autor también entren en el desuso. Nuestra C, no es que desde que entró Internet la C entró en desuso, la C ya había entrado en desuso desde hace mucho tiempo, pero al igual que la C, muchas prácticas habituales, que ya veremos, que se vienen desarrollando por parte de la gran industria, entran también en desuso. Los derechos de autor en Internet están cambiando el régimen. Están cambiando la forma en cómo los modelos de negocio funcionan. No cambian el régimen, acá quiero hacer la precisión. Al contrario, cambian los modelos de negocio, más no el régimen. ¿Por qué? Porque el régimen permanece. Los derechos de autor, a pesar de la entrada a Internet, siguen siendo derechos de autor.
El autor titular en ningún momento va a renunciar a su derecho, pero el hecho de que lo ponga a disposición de Internet, como muchos lo creen, ni tampoco Internet va a otorgar más o menos derechos a los titulares o a los autores, ni tampoco a los usuarios. Aquí hablamos de la falsa creencia que tienen algunos, que porque alguien subió un video a Internet, entonces ya está consintiendo que cualquiera lo descargue, que porque alguien subió un libro a Internet está consintiendo que lo descargue, que porque Sony BMG publica las canciones en Internet, ya cualquiera puede descargarlas. Eso pues, ya es como una justificación que ellos se dan a sí mismos para infringir estos derechos de autor y en muchos casos incluso llegar a cometer ilícitos como la piratería. Cuando nosotros hablamos de la interacción de los derechos de autor en Internet, sobre cómo empiezan entonces a interactuar en este nuevo régimen, en este nuevo escenario que empieza a alterar muchos modelos de negocio, a los cuales llegaremos en este tercer apartado de la exposición, tenemos que hablar de 3 escenarios distintos. ¿Cómo interactúan los derechos de autor en Internet? Primero, si un usuario quiere utilizar una obra, tiene primero que preguntarse a sí mismo, ¿estaría yo cobijado a una excepción para utilizarla? ¿Sí o no? ¿Se me autoriza el uso de la obra si me acojo al régimen de excepciones y limitaciones? ¿Sí o no? ¿Tengo la necesidad de pedir permiso al autor titular? ¿Sí o no? Volvamos a mi caso. Yo, hace un momento, tomo contenido de Secolda, tomo contenido de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia y debería preguntarme, entonces, ¿estoy o no cobijado para utilizarlo? Sí, sí estoy cobijado. Estoy amparado en un fin educativo. Y el fin educativo es una exposición, una clase que se integrará entre un programa de formación en Derecho Preventivo para las TICs. A mí me acoge esa sección como profesor, entonces puedo hacerlo. De la misma manera como un profesor que encuentra en Internet un artículo, por ejemplo, que está en una base de datos como Cielo, como Scopus, como Elsevier, como cualquier artículo académico, decide imprimirlo, decide fotocopiarlo y distribuirlo dentro de los estudiantes. En principio uno diría, puede. Ya hay casos de casos. Aquí en España, por ejemplo, hace 2 años se condenó a la Universidad de Barcelona y a la Universidad Autónoma de Barcelona porque ponían a disposición de los estudiantes contenidos dentro de las plataformas virtuales. Al parecer los titulares lograron demostrar, bueno, en este caso fue la Sociedad de Gestión Colectiva, logró demostrar que yo afectaba, se basaban en la regla de los 3 pasos que afectaban a los titulares causándoles un perjuicio injustificado, aquí lo estamos viendo en esta diapositiva. Atentaban adicionalmente contra la explotación normal de la obra y por lo tanto la universidad debía pagar por hecho, porque los estudiantes estaban dejando de comprar un libro, porque los estudiantes estaban dejando de a lo mejor comprar una revista, suscribirse a una revista, y no era un estudiante, eran cientos de estudiantes lo que dejaban de hacerlo y afectaban a la industria. Entonces ya en esos casos no se sobrepasa la regla de los 3 pasos y en esos casos ya no estaría cobijando una excepción como sería en este caso un fin justificado educativo. En todo caso, esta es una pregunta que hoy por hoy uno tiene que hacerse al disponer de una obra en medios digitales. Segunda pregunta, ¿esta obra se encuentra en el dominio público? ¿Puedo explotarla por ende económicamente? Bueno, hay que determinar si está o no en el dominio público. Ciertamente hay una incapacidad material para determinar si todas las obras en qué estado están, porque muchas veces no se sabe en qué año falleció el autor, sobre todo si es un autor que no se conoce mucho. Ahí ya sería cuestión de determinar. Ya veremos cómo a partir de estas herramientas de gestión y autogestión de derechos de autor en medios digitales hay facilidades para los usuarios, pero hay que siempre hacer esta pregunta. Si no me cobija esa excepción legal, ¿estaría o no en el dominio público? Si uno fuese diligente, como abogado asesor debería decirle a su cliente, oiga, si no lo cobija, por lo menos busquemos a ver si está en el dominio público. Y si no, vayámonos al tercer escenario, autorización expresa. Localicemos como fuese el titular y pidámosle permiso. Ahí no siempre va a poder localizar, efectivamente no siempre se va a poder localizar el titular, y no siempre el titular va a estar disponible para todo el mundo, para darle permiso por permiso a cada uno. Para ello, insisto, están las herramientas de gestión o autogestión, pero son 3 escenarios posibles que conviene tener en cuenta y uno como usuario o como abogado asesor debería hacerse. Ejemplos de entonces de cuáles serían unos usos posibles de estos 3 escenarios en Internet. Usos personales con fines informativos. Adaptación de una noticia extraída de Internet.
o recopilación de noticias. Pensemos en el caso de los lectores automáticos de noticias como Reddit o como Meneame. Meneame es una plataforma que ha tenido un éxito destacable dentro del ámbito de los medios de comunicación en España, que permite que las noticias se indexan automáticamente mediante un sistema de inteligencia artificial. Las noticias se van indexando en Meneame automáticamente, los usuarios también tienen la posibilidad de subirlas, y los usuarios son los que determinan qué tan relevante es o no una noticia. La noticia tiene unos votos, si cumple con determinados votos, entonces ellos establecen automáticamente un tope, entonces la noticia va a aparecer en primera plana y se va a divulgar a través de las los diversos medios que tiene para tal fin Meneame. Entonces, si ustedes ahorita entran en la página de Meneame, pueden googlearlo, se van a dar cuenta que aparecen noticias, aparecen votos o meneos y cualquiera puede disponer libremente de esa noticia. Pero entonces, ¿qué pasa con los titulares de esas noticias? ¿Qué pasa con los medios de comunicación como El Mundo? ¿Qué pasa con medios de comunicación como los blogs? Que ven cómo sus noticias son indexadas y texto que es de su propiedad, que es de su titularidad, se utiliza en estos recopiladores de noticias. ¿Tienen o no la posibilidad de exigir? Bueno, yo diría que no. Meneame realmente publica el enlace, lo enlaza. Ahora, claro, si nos vamos al enlace y a lo que sería el derecho de enlace, nos estaríamos metiendo en otro tema, porque jurisprudencialmente también se ha llegado a condenar a personas, a terceros, que indebidamente enlazan, sobre todo directamente obras para su descarga para infringir derechos de autor. Pero en ese caso sería un enlace permitido. Lo que hacen estos lectores es enlazan las noticias y lo que más bien traen a cambio son un tráfico considerable de visitas para los propietarios de blogs o para los medios de comunicación. Entonces, en ese primer ejemplo, si nosotros vemos que hay un uso personal con fines informativos dentro de ese agregador de noticias, decimos que es perfectamente posible. O sea, aquí yo no veo ningún problema. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, derecho de cita. Bueno, acabo de citar texto de Secolda, acabo de citar texto de la Vicerrectoría de Investigación, pero también acabo de escribir un libro. Y entre el libro estoy citando a varios autores. Y no es que lo cito diciendo este autor plantea ABC escrito con mis propias palabras, sino que tomo textualmente un párrafo escrito del libro de ese autor, lo transcribo a mi texto y cito, obviamente, reconociendo el derecho moral de paternidad. ¿Puedo hacerlo o no? Realmente puedo hacerlo. Hay límites. No se trata de que si estoy escribiendo un libro, un artículo académico, parafrasee medio libro de contenido de otros autores. Ahí no solamente estaría mi obra careciendo de originalidad, o por lo menos de una originalidad débil, sino que además a lo mejor sí estaría afectando los intereses y causando algún perjuicio a los autores si llegas a citar medio libro, suponiendo en citas, en párrafos textuales. Entonces habría que ver. Pero en principio el derecho de cita es perfectamente posible. Ya existen sistemas de citación como las normas de citación APA, Vancouver, Chicago, Harvard tiene su propio modelo de citación, etc. Esto se permite, es un límite permitido por el régimen de derecho de autor. Tercer ejemplo, fotocopias de breves extractos que se toman de internet con destino a la enseñanza. Ya veíamos hace un momento ese ejemplo. Es perfectamente posible hacerlo, siempre y cuando no cause un perjuicio considerable a los intereses de los titulares. Caso Universidad de Barcelona, caso Universidad Autónoma de Barcelona, que tuvieron que indemnizar a la sociedad de gestión colectiva que se encargaba de los derechos reprográficos por permitir que obras escaneadas estuviesen disponibles en las plataformas online de la universidad para sus estudiantes, en sus plataformas de intranet. Hay que ver que no se cause ese perjuicio, pero en principio también es un derecho que podría ejercerse, es el derecho, más bien no un derecho, sino una limitación y una excepción, perfectamente posible. Cuarto ejemplo, representación de una obra disponible en internet en el aula de clase. De igual manera, si por ejemplo pensamos en una obra cinematográfica, Titanic, un grupo de estudiantes decide representarla en clase, pues ciertamente estaría valiéndose de una obra que no es de su titularidad, pero estaría al mismo tiempo cobijándose en una excepción, en una limitación. En cualquier caso, hay que, en principio, si no se cuenta ni con las prerrogativas que otorgan el régimen de limitaciones y excepciones al derecho de autor, ni tampoco la obra está en dominio público, pues tendría que solicitarse la autorización expresa. ¿Qué pasa entonces cuando no se obtiene la autorización expresa del titular? Para un uso que el régimen de excepción al dominio público no permite, la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Qué pasa? Pues
pues, ciertamente estaríamos entonces ante un escenario de infracción a los derechos de autor, cuando no se obtiene esa autorización expresa. Pero como les decía, hay casos de casos. ¿Qué pasa si yo no logro entonces contactar al autor? Bueno, para ello está la gestión y la autogestión de los derechos de autor en medios digitales. Hay iniciativas que vale la pena mencionar, porque son las herramientas hoy por hoy más utilizadas. En primer lugar, están las archifamosas licencias Creative Commons. Están también los contratos de cesión de derechos de autor Color Juris, que es un modelo que busca replicar la experiencia positiva de las licencias Creative Commons, solamente que aplicada a nuestro derecho de tradición continental, y mediante la figura del contrato se busca que los autores previamente establezcan qué tipo de derechos patrimoniales ceden y cuáles no. También les permite a través de estos sistemas de gestión cobrar por el acceso a los mismos. Encontramos también las licencias cero, licencias arte libre, aire incondicional, o también las famosas licencias GNU-GPL, que son las que se utilizan principalmente para distribuir software libre. Quiero aquí resaltar en concreto dos. Las licencias, por una parte, Creative Commons, que me van a permitir explicar cómo funciona ese sistema de gestión y autorización de derechos de autor, y otra parte, los contratos Color Juris, que en la práctica sería la herramienta ahorita idónea para gestionar los derechos de autor en medios digitales. Bueno, cuando entonces nosotros estamos hablando de gestión y autogestión de derechos de autor, tenemos que estar hablando de 4 grandes derechos que se permiten a los usuarios y derechos que se reconocen al mismo tiempo. En primer lugar, los derechos de atribución. Lo denomina la licencia Creative Commons los derechos by atribución. Siempre en cualquier tipo de licencia, en cualquier tipo de contrato, siempre tiene que reconocerse la paternidad. Es algo que esa tendencia a gestión y autorización de derechos de autor no pasa en alto, y tampoco podría, porque insisto, la paternidad hace parte de un derecho moral, retomando, es un derecho inalienable, imprescriptible, inembargable y perpetuo. Entonces siempre se va a tener que reconocer este derecho. Entonces es una primera categoría que reconocen los sistemas de gestión y autogestión. La titularidad. Siempre nosotros vamos a ver que hay una atribución, un by. En segundo lugar, non-commercial use, o el uso no comercial. Este es un derecho que le asiste al titular para decidir si al permitir el acceso a terceros a su obra en medios digitales les da un no permiso de beneficiarse económicamente de la obra de la adaptación que ellos hacen de su obra. Entonces nos vamos con el tercer gran derecho, non-derivative works, o el derecho de no hacer, de exigir que nos hagan trabajos derivados de la obra. Pongo a disposición entonces una obra en internet. Quiero que no todas las personas tengan que contactarse conmigo para pedirme permiso, pero al mismo tiempo quiero que mi obra se dé a conocer. Quiero permitir en ese sentido que se hagan trabajos u obras derivadas, que se hagan parodias, por ejemplo. Puedo permitirlo perfectamente a través de este derecho. Solamente que a través, ahora me voy al cuarto derecho, de share alike o cesión en cadena, permitir o impedir que esos terceros se lucren económicamente o hagan o no hagan obras derivadas, y al mismo tiempo que las obras resultantes de mi obra enlazan esas obras bajo los derechos que yo inicialmente ejercí. Aquí en esta siguiente diapositiva lo vamos a ver un poco más claro para ir aterrizando estos 4 tipos grandes de derechos que manejan los sistemas de gestión y autogestión. Entonces, en primer lugar, decimos el reconocimiento, el by o la atribución, siempre va a permanecer en todos los sistemas de gestión y autogestión, en todos. En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia o el contrato, siempre va a reconocerse la autoría. Segundo, usos no comerciales. La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales. Puede impedir que terceros se lucren económicamente del uso que le den o de la obra derivada que resulte de la obra inicial. Ese es el tercer derecho, que es el non-derivative works. La autorización para explotar la obra no incluye la transformación para crear una obra derivada. Puede permitir o impedir que se hagan obras derivadas. Y el cuarto gran derecho, share alike, o cesión en cadena o compartir igual. La explotación autorizada, esas terceras personas que utilizan mi obra, que la quieren distribuir, que pueden hacerlo perfectamente si yo así lo permito, o que pueden hacer obras derivadas, o que pueden comunicarla públicamente, o que pueden reproducirla, bueno, pueden quedar o no autorizadas para compartir las obras derivadas que salgan de la misma en iguales condiciones
a las que yo inicialmente había previsto dentro de los 4 grandes derechos. Entonces, también puedo exigirles que se ajusten a los mismos. Dentro de las licencias Creative Commons, aquí los vemos más claros. Entonces, existen diversas combinaciones de gestión de derechos de autor que yo puedo utilizar para distribuir mis obras en Internet. Vemos que la primera categoría es la categoría que permite todo, que es la categoría de dominio público. Permito la copia, permito que se publique al mismo tiempo. Eso sí, el reconocimiento, si ustedes se fijan, siempre va a estar presente en la segunda columna vertical, siempre va a estar presente en todas. Puedo permitir el uso comercial, puedo permitir la modificación y la adaptación, o puedo permitir las licencias o las sesiones en cadena. El segundo modelo es el mismo modelo que el primero, el dominio público. Permito todo, siempre reconociendo la titularidad y la autoría. El tercer modelo, by share alike, permite todo menos que se cambie la licencia. Es decir, que la persona que quiera utilizar mi obra, o que de la cual salga una obra derivada, le ponga una nueva licencia a su antojo. Si no quiero, no lo puedo, si no lo quiero permitir así, perfectamente puedo hacerlo a través de esta licencia. Entonces simplemente basta con escoger esta opción para la obra propia que uno quiera publicar o que quiera gestionar en medios digitales. Está la siguiente, by non-derivative works, que me permite todo menos modificarla y adaptarla. La siguiente, by non-commercial use, me permite exigir que no sea un uso comercial de la misma, que no se explote económicamente. Está la siguiente, non-commercial use, share alike, que me va a impedir el uso comercial y que se cambie la licencia. Todo lo demás es permitido. Y por último está la non-commercial use, non-derivative works, que, como lo decíamos, me permite impedir el uso comercial o la modificación y la adaptación. En últimas, todo esto se trata de un juego. Se trata de un juego de esos 4 derechos. ¿Qué quiero permitir y qué quiero impedir? Este es un sistema muy válido, no solamente porque lo que permite es que terceros puedan utilizar mi obra sabiendo a qué se atienen con la misma y sin necesidad de contactarme caso por caso, sino además porque también puede llegar a ser una prueba declarativa en un eventual litigio por la titularidad o la autoría de una obra. Esto es otra herramienta de derecho preventivo muy importante. Es una prueba que se constituye, es una presunción adicional al registro declarativo del que hablábamos hace un momento, de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que vale la pena tener en cuenta. Incluso hablamos de un tercer beneficio de esta gestión y autogestión de derechos de autor. Es que hay autores que pueden darse a conocer y que se han dado a conocer distribuyendo sus obras mediante mediante ese tipo de licencias o ese tipo de contratos. Publican una conferencia, la ponen a disposición a través de alguna de estas licencias y lo que hacen es que el día de mañana, al darse a conocer, puedan hacerse llamar, por ejemplo, por otras universidades, por centros, y obviamente ya pueden cobrar por ello. Cantantes que están empezando a dar a conocer, o sea, que logran ese enganche, musicalmente hablando, ya luego pueden empezar a cobrar por CDs, dándose a conocer un principio. También podemos hablar de juegos que utilizan este tipo de licencias, por ejemplo, licencias GPL, para distribuir gratuitamente o publicar el primer y el segundo nivel de un juego. Y si enganchó a los jugadores, bueno, ya los enganchó, listo. Usted quiere jugar el tercer nivel del juego, cuarto nivel, págueme. Esto es un modelo de negocio que en estos momentos es muy, muy importante, que está generando grandes ingresos a través de estos sistemas de gestión y autogestión. También vemos nosotros en autores de libros que de igual manera publican primer, segundo y tercer capítulo, y si logran ese enganche en el público ya pueden empezar a cobrar por el cuarto, pero inicialmente permitiendo estos usos. En el caso de los contratos, que sería el modelo más idóneo para nuestro sistema de tradición continental, ¿qué es lo que ocurre? La licencia, y es la crítica que ha tenido el sistema de licenciamiento dentro de la gestión y autogestión de derechos de autor, puede llegar a ser equiparable con un permiso. Es una licencia, es un permiso. Yo a ti te doy un permiso para cazar animales en mi municipio, por ejemplo. Ya, pero es que un permiso no llega a ser tan vinculante porque se puede o no puede cumplirse o incumplirse. Un contrato sí genera un vínculo. Este sistema de gestión contractual
de derechos de autor en medios digitales, Color Juris, permite enlazar un contrato a cada obra. Cada obra va a tener un contrato. Cada obra tiene un contrato y ese contrato va a permitir, según lo que se denomina código de colores, que los autores de antemano decían qué derechos cedo entre esas 4 grandes categorías o qué derechos no permito que se usen sin mi autorización. Entonces existe aquí un código de colores donde los rojos son los más restrictivos y el verde el que más permisos otorga. Ya ahí vemos las diferentes combinaciones. 11 combinaciones en estos momentos, podemos contar acá 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 combinaciones posibles, incluyendo Color Juris original. Que son 11 combinaciones, 10 contratos, porque este último no es un contrato como tal, simplemente es un texto informativo. Entonces son 10 contratos que permitirían que el autor pusiese a su disposición en medios digitales sus obras. La persona entonces que quiera utilizar esa obra va a tener que acceder mediante un procedimiento automatizado de inteligencia artificial, introducir sus datos y mediante una firma electrónica que es válida mediante la Real Casa de la Moneda de España, va a firmar un contrato y lo va a vincular. Va a vincular tanto al titular como al autor durante un tiempo determinado, porque lo bueno incluso del contrato versus la licencia es que el contrato permite pactar cuánto es el tiempo de duración. Entonces, si yo quiero publicar una obra, un libro, le enlazo un contrato y planteo que el tiempo de duración va a ser 1 año y el ámbito también me permite escoger el ámbito. El ámbito entonces puede ser el ámbito Colombia, ámbito mundial, ámbito que yo quiera. Hay un juego interesante que yo podría hacer. Y este sistema, hoy por ejemplo, es de acceso gratuito. Ya obviamente también me permite eso sí, de pago realizar otro tipo de operaciones, por ejemplo, otras autorizaciones o acceder a otro tipo de servicios como firma electrónica, etc. Pero a mí a lo que me interesa en estos momentos reseñar es que este es un sistema que permite esta gestión efectiva para nosotros como un país que tiene un sistema de tradición continental y en donde el contrato tiene mucha más validez que la licencia. Entonces, a tener muy en cuenta. Tercer gran tema, ¿hacia dónde van los derechos de autor en el ámbito digital? Vamos a retomar ese nuevo escenario. ¿Qué es lo que está entonces pasando con los derechos de autor? Decíamos que empezó todo a cambiar. Desde que todo empezó a digitalizarse, desde que las obras empezaron a estar disponibles con inmediatez para todo el público, pues la industria ciertamente se empezó a ver afectada. Vimos cómo Blockbuster quebró, vimos cómo muchas librerías han tenido que replantear sus modelos de negocio, irse hacia los ebooks. Hemos visto cómo han aparecido nuevos servicios como Netflix, como Spotify, en donde se puede acceder a los contenidos pagando un canon por ello, pagando una cuota de afiliación, un canon mensual, o permitiendo, por ejemplo, que en el caso de Spotify me inserten publicidad. Todo eso está cambiando, todo ha estado cambiando y eso es una realidad que para nosotros tiene que ser el punto de partida. Todo empezó a cambiar. Dentro de esa nueva realidad, nosotros identificamos una serie de actores. En primer lugar estamos nosotros, como usuarios y consumidores. ¿Quiénes son? Usuarios de Internet, los consumidores de contenidos digitales. En segundo lugar, los ISP o proveedores de servicios de Internet son aquellos que intermedian entre el contenido que se aloja en la plataforma, en una página web, y el usuario. Son esos, como tal cual la palabra lo dice, esos intermediarios. Un ISP, por ejemplo, puede ser Telefónica, Movistar, que me presta a mí un servicio de conexión a Internet. Tercer actor, las comisiones administrativas. Estas comisiones administrativas vienen dentro de esta nueva tendencia a la cual hacía referencia al principio de este webinario y a través de las cuales, se toman decisiones. Las comisiones administrativas aparecen como una respuesta que se quiere dar al problema creciente de la piratería de contenidos en Internet. Son personas que, sin ser jueces, tienen que tomar decisiones en las cuales se restringen o se limitan derechos y garantías fundamentales. Una comisión administrativa, por ejemplo, la comisión segunda,
de la Ley de Economía Sostenible aquí en España, también denominada Comisión CINDE. CINDE porque, bueno, era el apellido de la entonces ministra de Cultura Ángeles González CINDE, y así se le mediatizó. Esta comisión tiene que tomar la decisión de qué contenido está en línea y qué contenido no está en línea cuando se denuncia este contenido. O sea, tienen un poder muy, muy importante, un poder muy grande en Internet. Y ojo, sin ser jueces. A lo que voy es que una comisión administrativa puede bloquear contenidos en Internet sin tener las facultades que sí tiene un juez. Que nosotros decimos que en todo Estado social de derecho o en todo Estado de derecho, social de derecho, Estado de derecho, un juez es la única persona que es autorizada para restringir o limitar derechos y garantías fundamentales a través de una figura que se conoce como reserva jurisdiccional. Vemos como una comisión administrativa puede bloquear contenidos, puede restringir la libertad de expresión sin ser juez. Entonces empieza a preocupar eso, empieza a preocupar que esta reserva jurisdiccional se salte así como así. Y en Colombia esto nosotros lo vimos cuando se quiso implementar en su momento la denominada ley Lleras, fue el proyecto de ley 241-2011. Se quería crear un sistema que a continuación voy a exponer. Bueno, otro actor dentro de este nuevo escenario en Internet, los titulares, la denominada gran industria, quienes están detrás, los que tienen los intereses. Industria editorial, industria musical, audiovisual, la industria de software también hace parte dentro de esa gran industria. Los gobiernos, realmente como aquellos encargados de tomar las decisiones regulatorias, en este caso para intentar detener y atajar el problema de la piratería o de las infracciones, que no es lo mismo piratería e infracciones de derechos de autor en Internet. Nosotros hablamos de infracciones, hablamos de un acto en el cual se dispone de un contenido de una obra sin la autorización del titular. Ya el delito de piratería hablamos cuando no solamente se dispone, sino se obtiene un lucro del mismo mediante una serie de actos en concreto. Entonces son los gobiernos los encargados de tomar decisiones para frenar estos fenómenos. Y por último los jueces, que como les decía, en un Estado de Derecho o en un Estado social de derecho son los únicos que se pueden restringir o limitar derechos y garantías fundamentales. Este es nuestro escenario, estos son nuestros actores y esta es la problemática. 23.76% de todo el tráfico que involucra material de todo el tráfico de Internet involucra material que infringe los derechos de autor. Incluso esta cifra puede ser incluso mayor. Estamos hablando de, yo creo, incluso casi un 50%. Pero bueno, o sea, estos son cálculos que se hicieron hace algunos años cuando se hizo el último gran estudio al respecto. Pornografía y cine comparten un 35% de descarga, mientras que la programación televisiva se sitúa en un 12% y la música un discreto 2.9%. BitTorrent en su momento constituía el 17,9% de todo el tráfico de Internet, con un estimado en más del 60% de contenido que se compartía allí ilegalmente. Estos eran datos de 2011. Si nosotros queremos tener esta cifra un poco más aterrizada en la realidad en la actualidad, que aún no se ha hecho por lo menos un estudio de estas dimensiones, vemos que estas cifras han crecido notablemente. No solamente plataformas que en aquel entonces se utilizaban para infringir este tipo de derechos como BitTorrent, Pando, Megaupload, FileServe, Kazaa, Emule, Napster, sino plataformas que hoy en día crecen y que son nuevas, como Napster, como, bueno, ya esto se ha atomizado. O sea, en la medida en la cual los gobiernos cierran, este tipo de plataformas aparecen 5 más. Esto parece una hidra. O sea, nunca se va a poder controlar el problema de la manera en cómo se pretende controlar. Y es ahí donde intervienen los proveedores de servicios de Internet, como los grandes intermediarios. En Colombia no se ha logrado regular este régimen, así que me tendré que remitir a la experiencia norteamericana. Allí los proveedores de servicios de Internet son corresponsables con el infractor de derechos de autor y responden solidariamente por los perjuicios que dichas infracciones pudiesen llegar a causar. O sea, allí se hablan de 3 estándares de regulación de los proveedores de servicios de Internet. En primer lugar, Direct Infringement. Es un régimen que no requiere ni de dolo, ni de culpa, ni tampoco un conocimiento efectivo de la infracción por parte del ISP. Se responde únicamente una vez se haya cometido la infracción. Estamos hablando cuando el intermediario, cuando el proveedor de servicios de Internet comete directamente la infracción. Pero en principio este es un régimen que aplica para cualquier infractor. El segundo estándar de régimen es el denominado Contributory Infringement. No requiere que la infracción se haya cometido personalmente, aunque sí que se haya tenido conocimiento de hecho, así como la inducción, causación o contribución material de los derechos infractores. Aquí hablamos, por ejemplo,
de casos en los cuales se cometen difamaciones en Internet, actos de difamación, el proveedor de servicio de Internet lo conoce. Por ejemplo, un servicio de foros de Internet puede llegar a ser un ISP, lo conoce, se reporta el contenido y aún así se reporta el contenido presuntamente difamatorio y no hace nada. Permite que el contenido siga allí. Se convierte en responsable mediante este régimen. Y por último, está el Vicarious Liability o régimen de responsabilidad vicaria, que parte de la premisa de la responsabilidad por la acción de terceros, omitiendo el control de dichos contenidos, pudiéndose yo hacer y percibiendo un beneficio económico directo o indirecto de tal acción infractora. Pensemos en el caso en el cual el ISP no tiene conocimiento de que hay un contenido presuntamente infractor o infractor que está alojado allí, pero que ello le está representando algún lucro, por ejemplo por banners, por publicidad. Bueno, en este caso sería responsable. Partiendo de allí, es que el modelo SIN de español, que es el mismo modelo que se negoció en el TLC Colombia y que se pretendía implementar allí, se pretendía porque finalmente no se llevó a cabo. La Corte Constitucional declaró esta ley inasequible, inconstitucional, y bueno, luego un segundo intento, ley Lleras 2, que tampoco tuvo éxito, y bueno, en esos momentos aún, están llevando a cabo una serie de discusiones sobre cómo implementar un régimen de responsabilidad por infracciones a los derechos de autor en Internet en Colombia, y que muy seguramente va a llegar a este régimen, modelo, SIN de español. ¿Por qué? Porque este fue un compromiso que se firmó, y es un compromiso, y como tal el compromiso ya no se puede echar al piso. O sea, tarde que temprano este modelo va a llegar, así que es importante conocer cómo funciona este modelo. En primer lugar, voy a resumirlo para no detenerme en cada uno de estos puntos. Existe un contenido que presuntamente es infractor de derechos de autor, que presuntamente infringe. Cualquier tercero, no necesariamente el titular o el autor, cualquier tercero puede reportar este contenido. Lo reporta la ISP, el proveedor de servicios de Internet. El proveedor de servicios de Internet tiene conocimiento del mismo y tiene dos opciones: o lo bloquea, impide que el contenido siga estando disponible, o no impide que el contenido siga estando disponible. Bajo el supuesto que permite que el contenido siga estando disponible, quien va a reportar ese contenido tiene entonces que remitirse a la comisión administrativa, una comisión. Esa comisión le va a decir al ISP: usted bloquea el contenido, o si se llegase a demostrar que ese contenido que presuntamente infringía los derechos de autor los infringía, usted va a tener que responder solidariamente con el infractor. O en caso contrario, usted no respondería porque va a bloquear el contenido. Entonces toma ya la decisión de antemano de bloquear el contenido. En ese momento le envía directamente el caso al juez, y el juez va a tener que determinar si ese presunto contenido infractor infringía o no derechos patrimoniales o derechos morales de autor. Cuando el juez decide si infringe, pues simplemente le pasa el reporte a la comisión, y la comisión mantiene, a su vez, le pasa el reporte al ISP, quien va a mantener bloqueado el contenido. Si definitivamente el contenido no infringía derechos de autor, pues va a reportar a la comisión, y a su vez la comisión le va a decir al ISP: oiga, no infringía los derechos de autor, vuélvalo a poner en línea. El problema está, entonces, en principio es un procedimiento sencillo. El problema está en que el proveedor de servicios de Internet va a bloquear ese contenido, pero en el momento en que se bloquea y hasta que el juez decide si el contenido infringía o no derechos de autor en Internet, pueden pasar 3, 4, 5, 6 meses, un año, el tiempo que se requiera para ello. Van a ser 6 meses, un año, en el cual el contenido no va a ser disponible en Internet, causando un grave perjuicio económico al titular del mismo, o coartando un derecho de orden superior como puede ser la libertad de expresión. ¿Qué pasa entonces con el juez? Decíamos que el juez tiene que ser la única persona que tome esa decisión, y no una comisión administrativa, porque el juez en últimas va a recibir el caso y le va a dar trámite, pero es que la comisión previamente le toma la decisión de decirle al ISP: bloquea el contenido, y la ISP lo va a bloquear. Es que la ISP va a tener que bloquearlo porque no va a querer hacerse corresponsable de una presunta infracción. Es que la comisión, al bloquear ese contenido, pues va a tener que asumir funciones que en un Estado social de derecho, o en un Estado de derecho, le son atribuibles a un juez. Comentar que el juez va a intervenir
en dos momentos procesales: para autorizar la cesión de los datos por parte de un intermediario para que la comisión segunda logre identificar a los titulares de la página web con la que se inicia la actuación, pues, la cesión de datos como tal, la autorización para acceder a los mismos, y a su vez va a intervenir para permitir que sea ejecutada la resolución del procedimiento. No va a intervenir como tal en el bloqueo de contenidos, y esa es nuestra crítica. Otra cosa es que la comisión no va a tener la capacidad que tiene un juez para realizar una valoración acerca de si se están infringiendo derechos patrimoniales de autor, atendiendo a un debido proceso. Entendemos que un juez es la persona, la mejor persona, la persona que está llamada a interpretar mejor este derecho fundamental y aplicarlo respecto a las personas ante las que se inicia un procedimiento. Entonces, en este caso, vemos que la comisión puede efectivamente saltarse, por ejemplo, los derechos que se asocian a este debido proceso, porque una comisión no va a tener el manejo ni la técnica que sí tiene un juez. Al respecto, esa sería una de las críticas. Digamos, la principal crítica que nosotros hacemos es que mediante este sistema se pueden lesionar los derechos del titular, y no solo eso, también se pueden lesionar otros derechos de orden superior. Aquí vamos a hablar de 3 escenarios posibles, o 3 ejemplos. Primer ejemplo, pensemos en el caso en el cual una persona, un candidato a un cargo de elección popular de una manera eficaz, lo está haciendo a través de redes sociales, se está moviendo en foros de internet, tiene un blog, está haciendo la tarea muy bien. Cuando el otro candidato se da cuenta que el otro candidato, pues, entre otras cosas, ha venido llevando su campaña por los medios tradicionales, se está dando cuenta que el primer candidato, pensemos que fuese un candidato a la alcaldía de algún municipio, está teniendo éxito y está logrando atraer más votantes, lo único que va a tener que hacer es reportar los contenidos que el otro candidato ha estado subiendo en internet como presuntamente infractores. Ojo que yo he estado utilizando la palabra presunto. ¿Por qué? Porque los contenidos que se reportan no tienen necesariamente que infringir, pasa como una presunción. A mí se me ocurrió decir que se infringían los derechos de autor, pues esa presunción me vale para que yo, comisión, ordene que se bloquee ese contenido. Entonces, lo que hago es reporto presuntamente los contenidos del candidato que sí ha estado haciendo la tarea bien, y van a estar por fuera de línea 3, 4, 5, 6 meses hasta que un juez determine si los contenidos infringían o no los derechos de autor. El problema es que en esos 3, 6 meses acaba la campaña y el otro candidato. Tercer escenario, miren para qué puede prestar esto. Segundo escenario, hay una explotación sin un proceso previo de consulta previa, sin una licencia ambiental de algún mineral, del coltán o del oro. Y eso está afectando a una comunidad, un pueblo indígena. Empieza una campaña en internet, empiezan los activistas a moverse en internet y empiezan a generar conciencia y a generar un rechazo. La otra persona, quiero decir, la compañía se da cuenta de eso, se da cuenta que hay una presión mediática. Es lo único que va a tener que hacer, lo mismo que hizo el otro candidato, reportar los contenidos como presuntamente infractores, y hasta que un juez, la comisión gobernante, va a ordenar el bloqueo preventivo, y hasta que un juez no determine si esos contenidos donde se denunciaba esta explotación ilegal de este recurso mineral, hasta que un juez determine si eso infringía o no los derechos de autor, pasan unos meses, pueden terminar la explotación sin ningún problema y quedar tan impunes como felices. Un tercer escenario, pues alguien quiere desacreditar a alguien, o un cantante que quiera, o por ejemplo una marca, se me ocurre más bien, una marca tiene más competencia y la quiere dejar fuera de línea, basta con reportar como presuntamente infractores y que los contenidos son presuntamente infractores de los derechos de autor. Los bloquea y los deja unos meses fuera de línea. El problema con este sistema es que, por ejemplo, no se han previsto qué pasaría en estos casos en los cuales se infringe de mala fe, se reporta de mala fe un contenido. Se hablaría entonces de temeridad, pero no se habla de temeridad, queda impune y cualquiera puede reportar los contenidos y dejar por fuera de línea al otro. Ahora vayámonos a un cuarto escenario. Yo digo que es el escenario más preocupante. Si ustedes recuerdan, cuando empiezan las manifestaciones en Oriente, y empieza la gente a moverse en contra de los regímenes, estas manifestaciones empiezan a darse en redes sociales. Caso de Egipto.
el derrocamiento del antiguo dictador egipcio, Muammar Al-Gaddafi, se da desde las redes sociales. Allí se gesta todo, allí se empieza a movilizar, se empiezan a organizar, empiezan a crear conciencia, a despertar a las demás personas, a decir, ya queremos hacer esto. Allí se gesta todo. Luego este movimiento hace que se derroque un régimen. Y pregunto yo, ¿qué hubiera pasado si un régimen, si un sistema para reportar los contenidos, como este sistema que se pretende implementar, hubiese existido y hubiese estado en la mano del gobierno? Le hubiera bastado con reportar esos contenidos, reporta los contenidos de los manifestantes y los deja fuera de línea. Claramente, una manifestación de estos se apaga al estar por fuera de línea durante mucho tiempo. Se apaga, se pierde la chispa que suele tener. Y bueno, y así puede darse una y otra vez. Entonces es un escenario preocupante porque llegaría a permitir que se restringieran derechos y garantías fundamentales. La libertad de expresión, bueno, etcétera, entre muchos otros. Y obviamente también puede llegar a representar una clara infracción, un claro perjuicio para los autores o titulares que pueden dejar sus contenidos por fuera de línea mediante un sistema de estos. Y esta es la tendencia y hacia allá va. Aquí, bueno, acá hago una pequeña reseña de lo que es la reserva jurisdiccional que ya lo explicaba hace un momento. Así que bueno, termino aquí con una reflexión. Quiero terminar con una reflexión de David Bravo. David Bravo, él es un diputado actual, lo que vendría siendo en Colombia un senador aquí del Congreso en España, quien es actualmente pues uno de los grandes defensores de la cultura libre en España. Él dice: la industria del copyright movió un dedo y se enviaron cartas advirtiendo acciones legales. Cuando las cartas se ignoraron, la industria movió un dedo y se interpusieron las acciones judiciales. Cuando los jueces resolvieron en favor de denunciados y demandados, la industria movió un dedo y se recurrieron las resoluciones. Cuando volvieron a perder los juzgados, la industria movió un dedo y desaparecieron los jueces. El problema es que hacia allá vamos. Y quiero cerrar refiriéndome a la experiencia canadiense. Es una experiencia de éxito. Allí se les está dando la oportunidad a los proveedores de servicios de Internet de bloquear los contenidos sin necesidad de intervenir un juez ni sin necesidad de hacerlos corresponsables, simplemente con 3 reportes, o los denominados 3 strikes. Se les avisa por primera vez: hay un posible contenido infractor de derechos de autor. Si hacen caso omiso, nuevamente, segundo strike, se les vuelve a avisar: hay un posible contenido que está infringiendo los derechos de autor. Y se hace un tercer aviso. Ya el tercer aviso, si hace caso omiso el proveedor de servicios de Internet, ya en ese momento pues empieza a operar el régimen de responsabilidad vigente en Canadá. Pero ¿cuál es la experiencia? ¿Qué es lo que pasa? La experiencia de nosotros en Canadá nos dice que los proveedores de servicios de Internet inmediatamente están reaccionando al primer contenido, al primer strike, al primer aviso. En ese momento ellos toman la decisión de bloquear el contenido o de contactarse directamente con quien subió ya el contenido para que les aclare la situación. Ello ha controlado considerablemente el problema de la piratería, aunque no lo ha desaparecido en ese país, y es una experiencia que vale la pena tener en cuenta. Este es el escenario de los derechos de autor en los medios digitales. A eso es lo que nos enfrentamos y esperemos que de regularse este tema en Colombia, como se prevé que se va a regular, por lo menos hayan unas herramientas que permitan que estos derechos se garanticen, que la libertad de expresión, que la opinión pública, que los derechos fundamentales puedan ejercerse en estos medios y que los titulares y los autores no vean tampoco vulnerados sus derechos. Habrá que repensar este sistema y bueno, también tiene que ser una invitación para que nosotros como sociedad pensemos cuál es el real poder que tiene Internet y cómo los derechos de autor pueden llegar a ser utilizados como una herramienta. Les quiero agradecer a ustedes la participación en este webinario.